Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta semana continuaremos con los trabajos del seminario Nuevos Tiempos Electorales que se realizó en Boca del Río, Veracruz, que fue pensado para generar reflexiones que propicien acciones conjuntas y de manera coordinada para la instrumentación de la reforma constitucional en materia político-electoral por parte de autoridades federales y estatales. La mesa 5, denominada Reelección, será precisamente tema de nuestro programa. Acompáñenos. No fue hasta 81 años después que el tema de la reelección se puso en la mesa de debate. Por eso decía yo en la integración primero del pluralismo, pero también en este caso de la alternancia del poder. Y quien lo puso en la mesa de debates fue el presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2009. Aun cuando ya antes había mencionado el tema, solamente se llegaban a hacer encuestas de opinión en donde la mayoría de la gente estaba en contra. Al proponer que dentro de la reforma política en discusión, él propuso se permitiera la elección consecutiva de alcaldes y demás miembros de ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales en los estados de la República, los municipios y las diputaciones federales, son periodos límite de 12 años. Eso propuso él. Como respuesta y ante el rechazo popular de la población en general, medido por diversas encuestas, el 77% estaba en contra. No me dejará mentir aquí el recién nombrado magistrado del Distrito Federal, el magistrado Armando, que esto fue una lucha que dimos hace muchos años, y esta encuesta, el 77% decía que no estaba de acuerdo con la reelección, y entonces el PRI propuso lo siguiente: sujetar la reelección de los legisladores y la revocación del mandato a un proceso de consulta popular que resuelva en forma democrática y abierta el debate público sobre las ventajas y desventajas de esta propuesta. O sea, no estaban de acuerdo en que se discutiera. Paradójicamente, en diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, ya con la presidencia de Enrique Peña Nieto, se presentó como uno de los puntos del eje de la gobernabilidad democrática el compromiso número 94, que consistía en la revisión de la reelección de legisladores, sin ser incluida la de presidentes municipales, regidores y síndicos. Es de esta forma que el 31 de enero del 2014 fueron decretadas las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modificaron los artículos referentes a la reelección del Poder Legislativo y de los gobiernos municipales. Artículo 59 dice lo siguiente: los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo 115. Las constituciones, primer párrafo, las constituciones de los estados podrán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado. Artículo 116. Las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado. En la actualidad, solamente 11 estados de la República quedan pendientes de armonizar o cumplir este último mandato: Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Cabe señalar que en estos, solamente en Campeche habrá comicios, pero dado que ellos tienen armonizada su legislación secundaria, el tema está salvado, aunque es necesario que las constituciones, por supuesto, procedan a la armonización. Estas normas aplicables a partir de los representantes electos en el 2015, diputados y presidentes municipales, y 2018 senadores,
Serán, desde mi punto de vista, el parteaguas de una nueva relación de los legisladores con sus electores y los ciudadanos en general, porque aun cuando los ciudadanos no participan en la elección interna de los partidos políticos, su evaluación será fundamental para la rentabilidad y el éxito electoral de cada instituto, obligando a una mayor transparencia en la selección de candidatos y a una mayor democracia interna, que es lo que decía el magistrado Hebertino. O sea, no basta que haya transparencia en los gastos económicos, sino cómo puede haber vida democrática interna en los partidos. Pero sobre todo, los ciudadanos podrán impulsar o castigar a aquellos legisladores que logren hacer un papel eficaz en su representación a partir de la evaluación de su actuar dentro del Congreso. La división de poderes se fortalecerá porque los diputados no estarán totalmente bajo la amenaza de los acuerdos de cúpula que muchas veces realizan las élites sin su conocimiento y por encima de los intereses de sus electores. Por otra parte, el pacto federal será más funcional a partir de la autonomía del poder legislativo con los gobernantes locales. En relación a los cabildos y presidencias municipales, si son reelectos, tendrán mayor tiempo para concretar proyectos de desarrollo comunitario apegado al razonamiento público. La participación colectiva en la toma de decisiones tomará mayor fuerza para lograr gobiernos eficaces en el ejercicio de los presupuestos, combatiendo con ello la corrupción y la opacidad que prevalecen en este momento en la mayoría de los municipios. En general, habrá un mayor control del Poder Legislativo respecto al Poder Ejecutivo y también mayor vigilancia en el actuar del Poder Judicial, pero a la vez habrá otras figuras que complementen la eficacia de la democracia, como por ejemplo, la construcción de mayorías a partir de las coaliciones de gobierno que se decretaron en esta misma reforma política, brindando mayor estabilidad al Poder Ejecutivo, pero a la vez mayor responsabilidad de rendición de cuentas en los resultados de la política pública y del quehacer público de los que están integrando este quehacer público. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, como habrán advertido, la diputada nos hace una reseña histórica de la reelección y de ese resumen advertimos que solo en un caso no se establece la posibilidad de esta reelección, pero que inmediatamente se da marcha atrás y se dice que siempre no, ¿verdad? Muy clara su exposición y a mí lo que me llama la atención y por eso me permito hacerlo de manifiesto son los periodos a virtud de los cuales se puede alcanzar la reelección. Dice, en el caso de los senadores, 2 ocasiones, que van a ser un total de 12. En el caso de los diputados, 4, para ser igual un número de 12, en el caso de los diputados. Y en el caso de los ayuntamientos, también en esa medida. Pero la limitante, no si son mayores de 3 años. En el caso de Veracruz, tenemos un periodo de 4 y no habría en razón de los términos específicos que está señalada, pero ¿por qué no decir que fueran 3 y como quiera que sea van a ser un total de 12, que es finalmente el periodo mayor al que se vería limitada esta reelección? Pero bueno, ayer decíamos que estamos en vías de aplicar la reforma y que esto nos va a permitir ir analizando las bondades y defectos que pudiéramos advertir y que seguramente se irá perfeccionando a través de los procesos electorales, como de hecho estamos acostumbrados ya a que después de una elección venga la consecuente reforma. Ahora le concedo el uso de la voz al licenciado Antonio Tenorio Adame. Gracias, señor presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. Gracias por su hospitalidad en el puerto, donde se originó la primera institución de la nación, el ayuntamiento. Nos encontramos en la cuna de la vida de la nación. Gracias, don Enrique, por
Andrade González por dar oportunidad a que nos reunamos, a que intercambiemos opiniones, y permítanme pues decir que mi acceso a la audiencia de ustedes será de forma espontánea, no en el sentido de la improvisación, sino en el sentido del origen. La espontaneidad es el origen de la vida y del pensamiento. Y en ese sentido quiero ser muy espontáneo con ustedes para que de manera coloquial, pues habiendo señalado ya las barreras, nuestra estimada diputada, de lo que se corren los riesgos con un auditorio tan selecto y tan especializado, pues uno se siente rodeado y a veces acosado. Pero quiero que mis conjeturas, mis dudas, mis planteamientos sirvan para que en este ambiente de espontaneidad surja la inquietud, surja la duda y la respuesta. Mi agradecimiento también a don Manuel González Oropeza, que tuvo a bien hacer la invitación para que estuviera yo con ustedes. Quiero en un principio recordar a un amigo que es necesario hacerlo presente a pesar de que su ausencia nos separe para siempre. Se trata del ministro Sergio Valls, compañero mío de diputación, excelente amigo, un notable abogado y también extraordinario miembro del Consejo de Ministros de la Corte. Ante su ausencia lo tenemos aquí recordando con sus participaciones. Fuimos compañeros de la 53 legislatura, la de Colosio, una legislatura trágica, pero también con hombres de excelencia de la talla de don Sergio Valls, que está aquí con nosotros a través de la memoria y el agradecimiento. Tiene razón la diputada Zabaleta Salgado. No, yo me sentí muy honrado que fuera Tenorio porque ya somos por lo menos parientes políticos, pero no fue así, somos avecindados y medios paisanos porque la dama es muy de Chilpancingo, y así en esa razón tiene razón de lo que en su acuciosa y bien planteada metodológicamente ponencia de las cosas que aquí hemos escuchado de su discurso, como ella misma tituló, pero tiene razón en el sentido de que la reelección no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Entonces veamos si ese medio, ¿qué nos va a proporcionar? Si nos va a proporcionar una mejor democracia o un mejor Congreso, o nos va a proporcionar una división de poderes. Y eso es donde a mí me saltan las conjeturas, porque desde antes de que se aprobara el dictamen que ha sido promulgado a principios de febrero por el señor presidente Peña Nieto, pues en donde se establece que la reelección va a entrar en vigor en la elección de 2018, entonces tenemos todavía un periodo de ajuste, como dice el magistrado don Daniel Ruiz, un periodo de ajuste para ver cuáles son las variantes que como decía don Rodrigo del Llano, caminando la carreta se acomodan las calabazas, ¿verdad? Pero en ese ínter tenemos nosotros que ver que el discurso en torno a la reelección ha cambiado, porque antes
el discurso antes de ser aprobado era a favor y ahora estamos viendo que el discurso se revierte y se vuelve en contra, porque ya está aprobado, es un hecho político, un hecho jurídico, un principio ya de aplicación eminente. En esa razón nosotros tenemos que ver, es cierto, la reelección da profesionalización, favorece la rendición de cuentas en el supuesto de que los diputados van a informar y van a estar en contacto con sus electores si les interesa ser reelectos. Pero en la realidad nosotros lo que vemos que los diputados piden o los senadores lo que hacen es pedir licencias y se van a otros puestos de elección o a otros puestos de la administración o a la colaboración con el Ejecutivo. Entonces, ¿dónde está el hombre del Congreso y dónde está el hombre del poder? Es ahí donde esto se vuelve abstracto y donde nosotros tenemos que analizar los casos, porque en algunos casos habrá diputados que a través de la reelección logren la carrera legislativa. Como suponemos que en los partidos políticos hay carrera de partido y entonces funciona porque el partido se robustece y el Congreso se robustece, se fortalece. Pero si nosotros tenemos las licencias y tenemos de por medio que las vocaciones son distintas, entonces no podemos generalizar, sino ver qué casos son los concretos. Y si antes de que se aprobara la reelección, esta reelección alterna o interrumpida o discontinua, pues tenemos casos de diputados y senadores que han estado por largos periodos en el Congreso. Veamos, Ricardo Monreal está 21 años en el Congreso, Javier Corral 20 años o 22, Cantú Treviño Eloy también anda por los 4 lustros y el presidente del Partido Verde Ecologista o don Emilio González ¿qué? También Gómez, ¿no? 20 años, entonces, y ellos son mejores legisladores, o entre ellos ¿dónde están las mejores iniciativas? ¿Dónde está el mejor tribuno? ¿Dónde está la oposición? Entonces, ¿qué pretende? Y tiene razón la diputada Zabaleta, ¿qué pretende la reelección? Hacer un mejor Congreso. Pero ¿por qué no es el Congreso que nosotros queremos? ¿Por qué el Congreso no discutió, no dio el debate sobre la reforma energética? ¿Por qué se cayó el PRI y el PAN? Y hubo congresos que en 10 minutos resolvieron, congresos locales que en 10 minutos resolvieron la reforma energética, que también es un tabú, el petróleo, el derecho de la nación, el derecho primogenio de la nación sobre el suelo y subsuelo y los recursos. Pues sí, un tabú, pero también es un principio histórico. Y la historia como experiencia, no como cuestión del pasado. Como cuestión del pasado, nadie quiere vivir en el pasado. Todos vivimos en el presente eterno, ese presente eterno que incluye pasado y presente y futuro, ¿verdad? Ya estamos aquí y estamos abordando el futuro y estamos dejando el pasado, pero es la experiencia lo que absorbemos de la historia, la experiencia, no el pasado. De la historia absorbemos los principios, el origen del poder, dónde está la legitimidad, quién debe de gobernar, quién debe de ostentar la representación. Es el origen del poder. Para eso nos sirve la historia que rebasa más allá de lo que también se convierte en la historia oficial, el tabú, el obstáculo. Depende del contexto en el que nos desarrollemos. Por ello, sí es cierto
que la reelección tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. A favor fue el discurso ex ante, en contra es el discurso ex post. ¿Sí? Ya que está aprobado, vamos a ver qué va a ocurrir o ante qué nos vamos a encontrar. Es una experiencia que vamos a abordar. Y qué bueno que en México tengamos la capacidad de innovar o de corregir. Hay una conferencia, me permito esta digresión porque es muy importante, dice una conferencia, una mesa redonda de Vargas Llosa, de donde estaba Vargas Llosa y Octavio Paz, y Vargas Llosa se refiere a su calificativo de que el PRI era, o México vivía la dictadura perfecta. Hasta una película ya tenemos y estamos en esa divagación y no hemos podido entender lo que nos ocurre y por qué nos sucede y por qué no se discute o no se debate en el Congreso el debate del petróleo. Entonces, dice Vargas Llosa, repitiendo su referida frase, que además pues dice, quiere encasillar la experiencia de México en el militarismo sudamericano, en el militarismo de la seguridad nacional que fue impulsada en las guerras locales por los Estados Unidos en base al principio de la seguridad nacional. Y quiere encasillarnos como parte de ese proceso. Bueno, somos iguales, somos parte de una comunidad continental y hemos corrido más de 3 siglos de experiencias comunes con el resto de América Latina, pero hemos tenido experiencias particulares y específicas, porque el resto de América no tuvo un triunfo del Estado sobre la Iglesia, porque el resto de América no tuvo un fenómeno como fue la Revolución Mexicana, pero estas cosas no las toma en cuenta Vargas Llosa y dice, la dictadura perfecta, y al terminar le corrige Octavio Paz, le dice, yo he dicho que el sistema mexicano es un sistema de partido hegemónico. Y bueno, entonces había una diferencia entre una observación y la otra. Y yo le digo a Octavio Paz, sí, un partido hegemónico que tuvo sus variantes, porque yo dentro del PRI fui de oposición y fuera del PRI fui de oposición. Entonces, fui consecuente consigo mismo. Y en ese sentido deberíamos de referir el sentido de la reelección, reelegirse a sí mismo, como decía Unamuno, yo soy mi propia minoría, yo soy mi propio partido. Es decir, el individuo, si el individuo se reelige y se reelige en sus principios, yo creo que eso es lo saludable. Y por ello, pues la conferencia de la diputada nos ha ilustrado el recorrido en las constituciones que nos enriquece, porque nos da la visión histórica de cómo hemos conceptuado y bueno, y estamos en el umbral de un nuevo principio. Y yo creo, coincidía yo con el magistrado de Morelos en cuanto la reelección es la primera inequidad, pero toda la política está llena de inequidades. Es la primera inequidad porque refiere la ventaja del individuo que sabe frente al que se inicia o al que desconoce. Pero los sistemas electorales y los órganos electorales están precisamente para establecer las reglas que permitan el equilibrio entre las inequidades y las desigualdades. Entonces, vamos a la reelección, pero vamos a cubrir las inequidades y las desigualdades.
la excelente y magistral conferencia del magistrado de Morelos nos dio cuenta de todo el proceso y funcionamiento de la que se va a enfrentar la regulación de la desigualdad y de la inequidad. ¿En qué casos los órganos van a establecer el INE, la auditoría, el seguimiento, el control, la fiscalización? Y dice, vamos a pasar de la fiscalización a la transparencia, o sea, del control institucional a la cultura social, que eso es lo importante para que en el nuevo abordamiento de la reelección, pues no tengamos dudas, porque finalmente lo que vamos a elegir es individuos, y así debemos de verlos. La política establece desigualdades, somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros, de ese refrán, ¿verdad? Entonces, esta corrección debe de permear la confianza. Sí, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es la preocupación del señor consejero presidente del INE, don Lorenzo Córdoba, que ha dicho que las elecciones pueden correr el riesgo de ser contaminadas. ¿Cuál es mi preocupación? La del señor presidente Enrique Peña Nieto, que habla de las filtraciones a los municipios y envía una iniciativa que convierte a los presidentes municipales en jefes de mantenimiento para cambiar focos y bachear la ciudad, ¿no? Y bueno, entonces, ¿para qué queremos reelección? ¿Para nombrar jefes de mantenimiento? No, ¿verdad? Creo que queremos reelección para tener los mejores presidentes municipales posibles. Pero en la actualidad, ¿quién nombra a los presidentes? No a los presidentes, a los candidatos, y a la vez, posteriormente, la configuración de los ayuntamientos. La experiencia personal, no sé si ustedes la compartan, es que los partidos políticos nombran presidentes municipales y regidores. Los ciudadanos no tienen derecho a un regidor, a un presidente. Por eso son tan importantes, yo creo que la experiencia de las presidencias de usos y costumbres, porque por lo menos esos municipios sí eligen a sus gobernantes, pero el resto del país, yo creo que sobramos en el amargo mar del desencanto de ver que en nuestros ayuntamientos, que es nuestra primera relación, no hay una gente vinculada con los ciudadanos. Entonces, también ese es un aspecto que diría, habría que ver cuál es el objetivo que perseguimos. Si es mejorar y fortalecer el Congreso, si es mejorar y fortalecer el ayuntamiento. Si es mejorar y fortalecer el Congreso, debemos de pensar en el papel de la oposición y de las minorías. Ningún partido político en el Congreso quiere jugar el papel de oposición y menos el de minoría. Todos los partidos, y desde luego la mayoría oficial, pues es lógico, pero quienes han sido mayorías o dejan de serlo, no quieren ser minoría y su comportamiento es el de referirse y considerarse como partidos de mayoría. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.